buenas noches, bienvenidos a mi segundo programa, El enemigo del pueblo. En este día vamos a tratar un tema que tiene un poco que ver con lo que vimos la semana pasada, pero no es muy comentado. ¿Qué es esta cosa de los mediums, las canalizaciones, la telepatía, las personas que reciben mensajes de mundos superiores, de extraterrestres, etcétera? Vamos a hablar un poquito de este tema y también de cómo es nuestro propio mundo espiritual, aunque no tengamos experiencias concretas al respecto. Hace muchos años el ser un medium era algo extraño. Un medium era una persona capaz de recibir en su cuerpo a un espíritu. Hubo muchas personas que hicieron mucho dinero con esto, algunas eran auténticas, otros no, pero lo cierto es que la profesión se puede decir que se empezó a ser mal vista, posiblemente por la cantidad de falsos medios que había y por la gran cantidad de propaganda en contra que tenían. Estas personas, además de por sí, los que eran auténticos, son personas en general muy sensibles. Imaginen que tenían o tienen que aceptar el rechazo de la gente, o si dicen la verdad cuando hacen las entrevistas, de pronto encontrarse con que tienen que decir algo desagradable y ser rechazados también por eso. Ya más en forma moderna y sobre todo desde el establecimiento de las redes, un poco en el plano de lo esotérico y las conspiraciones, encontramos que aparecen otro tipo de personajes, que son los canalizadores. ¿Qué es esto de canalizar? Bueno, como el nombre lo dice, implica que uno transmite un mensaje de otra entidad espiritual generalmente, pero sin perder la conciencia. O sea, a diferencia del medium que abandona el cuerpo aparentemente y pierde su conciencia y queda totalmente en manos de la criatura que está en ese momento incorporando, el canalizador en general no pierde la conciencia, aunque a veces sí pierde la capacidad de hablar. O sea, la entidad habla por él y él no puede interrumpirla. Hay varias formas de canalización. La palabra es una, como les explicaba recién, pero también hay personas que canalizan escribiendo. De hecho, hay muchas obras en el mercado de personas que escriben a nombre de ángeles y de otras entidades, canalizando durante la escritura. Todas estas capacidades o cualidades son bastante, digamos, no son anormales. Creo que cualquier persona las puede desarrollar, pero evidentemente las personas que las tienen ya desarrolladas son más sensibles y están abiertas de alguna manera a un mundo espiritual, digamos que lo han facilitado a través de sus propias actividades o de sus propias creencias. Toda actividad que implique creencias fijas, fanáticas, como son las religiones ortodoxas, en general tienden a anular este tipo de manifestaciones. Sin embargo, hay sectas religiosas del cristianismo que favorecen y aceptan que los fieles sean poseídos por el Espíritu Santo. Lo que hacen realmente, yo lo he visto, dudo, por lo menos en los casos que yo he visto, que se trate del Espíritu Santo. De hecho, entiendo que si una eón, como sería el Espíritu Santo, que es una de las tres personas de la Trinidad, nada menos, si una eón incorporara en un cuerpo, este se destruiría inmediatamente porque no podría soportar
la energía. En cambio, estas personas hablan lenguas, se retuercen por el piso, bailan alocadamente, y me van a perdonar, eso es posesión, y posesión de entidades del bajo astral. Estas personas se abren a través del canto, a través de la euforia, y son incorporadas por entidades de bajo astral. Es muy difícil que una entidad de alto nivel se incorpore a una persona que no tiene buena vibración o que no tiene una vibración muy alta, y mucho más que lo induzca a hacer actividades como tirarse por el piso o cosas que uno ve que no son ni estéticas ni tienen ningún tipo de enseñanza. Normalmente cuando una entidad entra o canaliza a través de alguien es para comunicarse y para comunicar algo importante, no para perder el tiempo ni para hacer una gasnapidada de 100 personas tiradas por el piso gritando y saltando y bueno. Eso me suena más, aunque tiene a una gran distancia también, a los rituales derivados del vudú y de las creencias africanas, donde las personas hacen incorporaciones, pero normalmente tienen una instrucción muy clara sobre el tema, saben a quién están incorporando, lo hacen voluntariamente y producen efectos tales como hechizos, curaciones y otro tipo de cosas que esta gente de estos cultos cristianos no producen. Ustedes sabrán que siempre que se junta un grupo humano, sobre todo si son más de 5, van a formar, se juntan con un criterio en común, un objetivo en común, se va a formar allí mismo un egregor, una forma mental que originalmente se va a crear para favorecer los objetivos del grupo, pero esto es automático, no hace falta que los integrantes sean iniciados, pero obviamente si lo son van a hacerlo más rápido y con más fuerza. Este egregor va a favorecer el objetivo, pero con el tiempo va a tener tendencia a querer mantenerse vivo como sea y va a defender la institución formada aún en desmedro de los propios miembros de la institución. O sea que lo que ayudaba al principio se convierte en un enemigo al final. Es imposible que no se forme un egregor cuando la gente se une, pero es posible mantenerlo dentro de un alto nivel de vibración si es que las personas que integran el grupo se pueden mantener dentro de ese nivel. Habitualmente el problema que hay es que los grupos que empiezan con muy buenas intenciones luego empiezan a primar las envidias, la competencia entre ellos, la comparación, quién es más espiritual que quién sí tiene poderes sidis y el otro no los tiene, y ahí la vibración del grupo empieza a bajar y puede llegar a convertirse justamente en lo opuesto a lo que se había propuesto ser. Como les decía, esos egregores muchas veces terminan trabajando en contra de sus propios creadores. En casos de instituciones muy grandes, donde además durante años se han realizado rituales y se han edificado monumentos y templos, como es el caso de las grandes iglesias o de las iglesias que predominan en el mundo, para decirlo de otra manera, estos egregores son realmente fuertes y pueden producir lo que la gente reconoce como milagros. O sea, en una iglesia determinada, una virgen que llora o un Cristo que sangra no es nada extraño. Eso responde a una manera de que el egregor tiene de, digamos, acaparar o atrapar con más fuerza a sus seguidores.
cuando se producen festividades especiales como son por ejemplo las Semana Santa, todas estas criaturas, muchas de las cuales son demoníacas, se alimentan de la energía de baja vibración de los fieles. ¿Y por qué digo energía de baja vibración? Porque los mismos sacerdotes se ocupan de que sea así. De hecho, las personas sensibles difícilmente soportan la atmósfera de las iglesias. Los sermones, si ustedes los analizan, son dados a viva voz, gritando con una energía impositiva, acusando, enjuiciando, tratando de pecadores a los fieles. De alguna manera la música en muchos de los casos es hasta, la música que se utiliza es hasta infernal, a pesar de que ellos sienten que les causa alegría. La misma alegría es una alegría de baja vibración, no es un éxtasis espiritual. Y lo que sucede con la sumatoria de toda esta cuestión es que tenemos un mundo como el que tenemos, o sea, en el cual los creyentes acusan a los no creyentes de haber optado por el mal con su libre albedrío y que por eso el universo está mal o el mundo está mal, cuando en verdad el mal está siendo alimentado por sus actividades religiosas y porque no trabajan realmente para mejorar como seres humanos. Obviamente, las personas que trabajan para mejorar como seres humanos terminan yéndose de esas agrupaciones o terminan siendo hasta despreciadas por la misma gente que trabaja con ellos, generalmente por envidia. En el caso, volviendo al caso de los canalizadores y sobre todo los que están trabajando en internet, es un tema de cuidado, porque ni siquiera el canalizador sabe exactamente con quién se está contactando. Esta es una experiencia que yo he tenido tanto el contacto escribiendo como hablando, y solamente me puedo confiar en la energía o en la percepción de la energía que yo mismo percibo de la criatura con la que estoy hablando. Si yo no percibo una vibración alta, evidentemente no le presto atención. Por otro lado, para poder percibir esto y para que se me acerquen criaturas de alto nivel vibratorio, yo tengo que mantener también un alto nivel vibratorio. Gente, la vibración fina, que no es fácil, y que aún los que hemos trabajado mucho en ella, todavía estamos lejos de estar en un plano ideal de vibración. La vibración fina se obtiene con muchas actividades, con muchos puntos que hay que corregir. No se trata de dejar de comer carne. Este es un tema que ustedes sabrán, los que me han leído, que es histórico en mí, que yo siempre he dicho que hay personas que no pueden vivir sin comer carne, pero no por una cuestión de gusto, sino porque su cuerpo no sintetiza adecuadamente las proteínas vegetales, y porque los vegetales en la actualidad no tienen prácticamente poder alimenticio. Sin embargo, obviamente, sería muy bueno que pudiéramos comer solamente frutas y que nos pudiéramos alimentar solo de fruta o de energía solar o de vegetales, lo cual no implica que no estamos causando dolor ni muerte, porque los vegetales también son seres vivos y los vegetales sienten, se comunican y están en un nivel de evolución que no es el que nosotros les otorgamos, es un nivel muy alto de evolución. De hecho, los árboles tal vez tienen un nivel de evolución más alto que nosotros. Esto es muy difícil de comprender, sobre todo personas que no han tenido el trabajo de comunicarse con ellos, porque así como ustedes se miran a su perrito y sienten que se comunican con él, y es cierto, por lo menos emocionalmente se comunican,
es posible comunicarse con vegetales y con árboles. Los antiguos celtas utilizaban árboles como consulta, como consultores, y también los utilizaban para viajar a los distintos mundos, porque el árbol tiene ciertas características que no tiene ningún otro ser, y es que está arraigado profundamente en la tierra y también elevado al cielo, y tiene una parte intermedia que es el tallo, que está en la superficie. Es como un hombre, solo que el hombre no está arraigado a la tierra. Entonces es un complemento muy grande para determinadas actividades mágicas. El canalizador, entonces decíamos, no siempre puede estar seguro de la clase de criatura con la que se comunica. Puede ser un extraterrestre que está en una nave por ahí estacionada en una nube y que se está comunicando por telepatía con él y le dice que es Jehová o Yahvé. De hecho, las canalizaciones de Moisés, donde Yahvé se aparecía, no en forma, sino que se aparecía en efecto, porque lo que él veía eran matas ardiendo y ese tipo de cosas, era un ser extraterrestre, un Anunnaki, que se comunicó con él y lo engañó y lo llevó a hacer lo que hizo, hacer que un pueblo estuviera 40 años para llegar a un sitio al que hubiera llegado en 2 semanas caminando. Otra versión es que Moisés, para ayudar al pueblo hebreo, hizo una invocación de un ser celestial, y a cambio de eso el que apareció fue un demonio, y cuando él se dio cuenta fue que él se separó y por eso es que Moisés no llegó nunca a la tierra prometida. Pero ¿saben qué es? Todos estos temas realmente a los judíos le dan tanto, está tanta gente en contra de ellos y de sus creencias, cuando por otro lado no solo manejan su religión mejor que los cristianos, porque los judíos estudian realmente su religión, sino que además ellos son abiertos, o sea, no obligan a nadie, a ninguno de ellos, a creer. Y por otro lado, la religión cristiana y musulmana, que son dos de las más grandes del mundo, están basadas en la religión hebrea. Si no existiera el hebraísmo, no existiría ninguna de estas dos religiones, por lo menos no con su aspecto actual. Y no se salva el budismo, parte del budismo y algunas de las ideas más profundas del budismo provienen de los hebreos, porque no olviden que en una época el rey Asoka expandió el reino de India hasta Grecia, así que han tenido mucho contacto y se nota en muchas de su filosofía que la influencia hebrea. Entonces, más que ponernos a odiar en estas modas que se presentan cada tanto a nuestros hermanos, tratemos de aprender, de compartir, de aprender unos de otros y de poder convivir sin tener necesariamente que creer en lo mismo. Lo que actualmente sucede, esta Matrix de la que hablamos, y este Yahvé que es, o este demiurgo, como dicen algunos, que nos está sojuzgando, eso es un egregor que creamos nosotros. O sea, la humanidad es egoísta, competitiva y criminal, y le importa un bledo destruir al planeta, por más que digan que no. Yo conozco gente que ama a su patria y cuando se van de la playa dejan la playa que da asco. Lo he visto con mis ojitos muchas veces y es injusto, porque eso no es comportarse como un ser humano, eso es ser menos que una criatura salvaje. Los animales no dejan mugre en ninguna parte, bueno, no usan tampoco tantos envoltorios como nosotros. Volviendo al tema, la canalización de seres puede ser distintos tipos de seres. Decíamos que pueden ser extraterrestres, pueden ser una entidad espiritual realmente, o pueden ser mentes superiores, como dicen algunos blogueros de la red,
que yo me imagino que son lo mismo que entidades espirituales. ¿Qué son estas entidades espirituales? El universo no ha sido creado. Lo que llamamos creación es. No hay forma de que exista algo si no es eterno. No hay forma de que algo sea creado de la nada. Eso lo sabe la ciencia. Nada surge de la nada. El universo, por lo tanto, siempre ha existido. Lo que pasa es que se transforma, se expande, se muta, sus componentes se asocian de diferente manera y puede producir lo que los chinos llamaban las 10.000 cosas del universo. O sea, toma apariencias diversas, pero sigue siendo uno. Al no haber creación, no hay tampoco creador. Y acá nos ahorramos muchísimos problemas, porque es mucho más fácil de comprender y mucho más fácil de explicar un universo donde la eternidad es la ley inmutable, un universo que ha existido siempre y que existirá siempre, lo cual no implica que los planetas y las cosas que estén dentro de su universo no sean cada tanto arrasados. De hecho, el universo está en constante construcción y destrucción, pero no existe la muerte, porque nada de lo que está en el universo desaparece. La energía no desaparece, se transforma. La forma de energía básica, o lo que diríamos la célula básica del universo, tiene energía, tiene información y tiene conciencia. Es decir, la capacidad de percibir, que es la conciencia, la capacidad de almacenar información, que es la información, y la energía, que es la capacidad de combinarse y crear y aparecer con distintos aspectos. Eso es lo básico en el universo. Ahora, ¿por qué el universo tiene el orden que tiene? ¿Quién ideó todo esto si no tiene un creador? Bueno, es sencillo. El universo es Dios, porque tiene conciencia. Todos nosotros somos partículas de esa conciencia. Todos juntos somos Dios también. Y separados somos partículas de la conciencia divina y de su energía. Nosotros deberíamos recordar esto, pero no lo recordamos porque al encarnar en este planeta quedamos sometidos a una Matrix, que es nada menos que una máquina, digamos, ciberbiológica, que emite ondas electromagnéticas y que transforma nuestra realidad. O sea, lo que nosotros percibimos está tan abrumado de información equívoca que nosotros no percibimos bien. Por ejemplo, lo que nosotros amamos, que son nuestras emociones, son ondas que esa máquina emite. Las emociones que nosotros tenemos, el espíritu no las tiene. Son emociones que pegan en nuestro cuerpo y en nuestro centro emocional, están hechas para confundirnos. La mayoría de nosotros nos pasamos la vida sufriendo por amor, porque nos falta amor, porque si lo tenemos miedo que nos engañe, porque si queremos tener un hijo y si tenemos un hijo o lo amamos o lo odiamos, pero si lo amamos tenemos miedo que se muera o que se enferme, y si se va, o sea, nuestra vida es una porquería solamente porque tenemos emociones. Y uno dice, pero que tendríamos que ser indiferentes. Es que en el universo el espíritu es híbrido, no tiene sexo y no procrea, no necesita un cuerpo, por lo tanto no tiene hijos, ni padre, ni madre, ni hermanos, ni nada. Entonces todo esto que nosotros tenemos acá es parte de la Matrix, es parte del engaño, para que nosotros vivamos como vivimos. O sea, ¿cómo vamos a hacer que estos tipos estén ahí largando energía? ¿Con qué motivo? Y bueno, vamos a decirle que tienen que tener una familia y que tienen que trabajar, y entonces los vamos a hacer sufrir hasta que se pudran. Y encima de todo, lo que les espera al final es nada menos que la vejez y la muerte. O sea que el tipo va a terminar sus años decrépito, degradado físicamente, degradado mentalmente, y después lo vamos a traer para acá, y cuando
esté muerto, le vamos a decir, ahora te vamos a reencarnar, primero tenés que ver los pecados que cometiste, y a lo mejor vas a reencarnar, vas a tener que pagar eso, amigo, hijo mío, y como vas a tener que pagar eso, vas a nacer en Argentina o en cualquier lugar donde se esté mal, el peor que te puedan mandar, ¿verdad? Quiero decir que esa es la madeja del engaño, y ese engaño sucede a través de nuestras emociones y nuestros pensamientos, y en la medida en que nosotros estamos atados a ellos, sufrimos más. Cuando nosotros nos damos cuenta que esto es así, ya nos patina todo. O sea, nos echaron del trabajo, qué problema, sí, es un problema, ahora tengo que ver cómo consigo dinero para comer. En realidad el problema que tengo es que necesito dinero para comer, y me pongo a buscar dinero. No encuentro el dinero, ¿cómo? No encuentro el dinero, no como. Lo peor que me puede pasar es que me muera, y es lo peor realmente, o lo peor es estar vivo. No se sabe. En realidad nosotros somos inmortales, y lo malo es que estemos prisioneros en este sitio. En realidad lo que tenemos que aprender es a calificar nuestra energía. Esto se hace de diversas maneras. Si calificamos nuestra energía, vamos a empezar a poder vibrar más alto, y también a tener más poder para realizar nuestros propios objetivos. Por ejemplo, una de las formas es controlar la palabra. La palabra debe ser utilizada solamente cuando es necesario, y en lo posible sin gritar. Nadie se merece que le gritemos. Hay muchas personas que tienen la costumbre que cuando están dialogando con otra persona, y esa persona quiere meter un bocadillo o está hablando y esta persona simplemente la quiere interrumpir, levanta la voz, habla más fuerte que el otro, y el otro se tiene que callar porque es un poquito más educado. Además de ser de una falta de educación tremenda hacer eso, y créanme, es una costumbre que tienen el 90% de las personas. Es algo tremendamente violento para el que está hablando con ustedes, sobre todo si es una persona sensible y si es una persona sabia. Lo más probable es que a partir de ese momento él deje de emitir pensamientos y conocimientos, y si usted quería saber algo de él, probablemente no lo va a lograr, porque ya esa persona no le va a comunicar grandes cosas. Tenemos la tendencia a estar y no estar. Quiero decir, estoy conversando con alguien y estoy pensando en otra cosa. Estoy conversando con alguien y estoy pensando en qué le voy a responder. Esas son cosas que tenemos que corregir. No le voy a decir que es un gran mal, porque lamentablemente es un mal general, pero hay que corregirlo. De la misma manera que tenemos que corregir la costumbre de emitir emociones de baja vibración. Si nosotros no controlamos esto, no controlamos nada en nuestra vida. Tenemos que controlar las emociones, tenemos que controlar los pensamientos, y tenemos que controlar sobre todo la palabra. Dejar de hablar inútilmente, dejar de tener pensamientos ociosos y negativos, y dejar de tener emociones bajas. Y de las altas también, porque se van a molestar muchos, pero la compasión, el amor y todas esas cosas que hablamos son parte de la Matrix, digamos, son la parte de arriba de la Matrix, pero son un engaño también. En el universo no existe el amor como nosotros lo tenemos concebido. Lo más parecido al amor en el universo nuestro podría ser, por ejemplo, el honor, o el decir la verdad siempre. Para que tengan una idea de que el amor en el universo es una especie de deber, una especie de algo concreto, de conducta que no tiene que ver con la debilidad, ni con el llanto, ni con el dolor, ni con el sufrimiento. Tiene que ver con la entereza y con el valor. Si ustedes les hablan a un espíritu de valor y de coraje, él va a saber de qué le están hablando. Si ustedes le dicen, le hablan de celos, o le dicen que la malvada me engañó,
no van a saber de qué estamos hablando. Si saben es porque no son entidades espirituales altas. Recuerden que hay todo un mundo de entidades espirituales caídas, demonios, muchos de ellos no tienen espíritu, son simplemente cáscaras energéticas, arcontes que nosotros hemos creado y que andan pululando por el universo buscando mantenerse vivos con la energía de alguien. Los mismos arcontes que crean las entidades que gobiernan este planeta para mantenernos a nosotros en constante estado de temor. Y hablando de temor, esa es la herramienta máxima de la Matrix. Nos somete a partir del miedo. Por eso es que en nuestra vida tenemos miedo a ser violados, a la pedofilia, a las enfermedades, a la vejez, a perder el trabajo, a que nos vaya mal en la escuela, a que el nene le vaya mal en la escuela. Todo es miedo. Todo es temor a perder. Es como si fuéramos a perder la vida. Si al nene le fue mal en la escuela, puede empezar de nuevo si quiere. Tiene toda la eternidad para aprender. Y de última, ¿realmente lo que está aprendiendo le sirve para algo? ¿Ustedes creen realmente que necesitamos todos esos años de estudio de cosas que la mayoría de ellas son totalmente innecesarias? ¿No creen que podríamos jugar y disfrutar un poco más y aprender realmente lo que nos interese desarrollar como profesión? Yo conozco, he estado muchos años en el mundo ejecutivo de las grandes corporaciones internacionales y conozco gente con título que ha accedido a las gerencias y gente sin título que ha accedido a las gerencias gracias a su capacidad y a su conocimiento y a su inventiva, a su capacidad para desarrollar proyectos. Y muchas veces esta gente sin estudios está por encima de los demás. Yo he estado en una gran empresa importadora y exportadora de alimentos a nivel internacional, con filiales en todas partes del mundo, cuyo vicepresidente era una persona que empezó en la empresa como mensajero y que no tenía nada más que la escuela elemental. Y les puedo asegurar que esa persona era un fuerte ejecutivo. En realidad, salvo que quieras ser médico o ingeniero con cosas que requieran cierta tecnología, la mayor parte del tiempo que pasemos en la escuela va a ser inútil. No estoy en contra de las escuelas, estoy en contra de la forma en que se estudia y estoy en contra de lo que dura, porque eso está hecho así simplemente para crearnos otro compromiso, que es el económico, que ocurre en los países desarrollados donde la gente adquiere tremendas deudas mientras está estudiando y luego muere sin poder pagarlas. Parte de toda esta madeja, este tejido de mentiras y de prisiones diversas. Es tan amplio la red de mentiras y de engaños que resulta difícil encontrar un orificio, sino imposible. Bueno, digamos que tenemos la capacidad de conectarnos con seres de alto nivel espiritual, porque tenemos alta vibración y porque uno de ellos nos prestó atención. Básicamente nos vamos a dar cuenta que es posible que ese ser haya estado con nosotros miles de encarnaciones y que tal vez parte de nuestra formación sea su responsabilidad. No necesariamente es así, pero es posible. Nosotros siempre tenemos cercanos a nosotros un cuadro espiritual de personas, de seres, entidades espirituales que nos acompañan en nuestras encarnaciones. Este cuadro va variando, pero hay algunos de ellos que permanecen durante todas las encarnaciones. Los videntes, lo que van a decir, la experiencia personal que yo tengo, por ejemplo, es que puede estar tu papá, tu abuela, tu mamá allí, puede haber un maestro tuyo de los orígenes que sea
un lama tal vez, puede ser alguien muy importante, o puede haber un grupo de idiotas que te están arruinando la vida también. Ellos influyen mucho en nuestra vida, como que nos aconsejan. Nosotros no escuchamos su voz, pero digamos, percibimos su sentir y a veces creemos que es el nuestro. Y bueno, es lo que se da. En el nivel que vibramos es el nivel de lo que vamos a tener alrededor. Y volviendo a la entidad espiritual con la cual acabamos de contactarnos, la pregunta es ¿para qué? O sea, ¿para qué necesitamos nosotros que un ser elevado se comunique con nosotros si no hacemos nada? Nada realmente importante. O sea, lo que nosotros hacemos es trabajar, comer, dormir, tener hijos, tener sexo, y rara vez realmente hacemos cambios en nuestra vida valerosos. O sea, sabemos que nos tenemos que ir a vivir a la montaña porque esto en cualquier momento se acaba. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho algo o movido por lo menos 1 centímetro en nuestras vidas en esa dirección? O pensamos que lo vamos a hacer cuando seamos viejos. Tal vez no haya tiempo para hacerse viejo. Tal vez las circunstancias ahora te son favorables, pero dentro de un mes no. Algunos de nosotros tomamos decisiones en ese sentido hace años y no nos fue bien. Y estamos años después, muchos años después, 15, 20 años después, volviendo a empezar, porque no hemos podido concretar algo tan sencillo como tener una huerta en la montaña o en algún lugar que consideremos seguro y tranquilo. No hemos podido en determinadas circunstancias porque la misma vida nos ha arrastrado y nos olvidamos, y en determinadas circunstancias porque no hemos tenido poder sobre nuestra existencia, porque es tan poco el poder. Y por favor, yo sé que muchos van a decir, no, yo controlo totalmente mi vida. Bueno, no me lo digan a mí, porque yo no se lo voy a creer. No es así, nadie controla su vida. Puede ser que lo que tú tienes como objetivo coincida con lo que la Matrix quiere. Es muy fácil. Lo difícil es ser libre, no ser rico. Lo difícil es ser uno mismo, es caminar hacia uno mismo, es aceptar que uno va a utilizar los pocos recursos que tiene para salirse de esta Matrix y para ayudar a otros a salir. Esa es la misión espiritual. Y tal vez ese espíritu que se comunica contigo lo hace para eso, para ayudarte a que salgas. Ahora, si no estás dispuesto a salir, ¿para qué le vas a hacer perder el tiempo? Realmente a esta altura del partido están las cosas ya tan comprometidas y tan graves, no para que tengamos miedo, sino para que actuemos ya. Ya tenemos que estar haciendo cosas para salvar a nuestras familias y para empezar a hacer una vida más sensata, donde por lo menos tener control sobre lo que nos metemos en la boca para comer todos los días, que nos están envenenando con lo que a ellos se les da la gana. Tenemos que controlar nuestras vidas. Gente, hay que salir a la calle a controlar la propia vida. Todo el tiempo. Gracias por aguantarme y espero que tendremos listo el próximo programa la semana que viene, si Yahvé y las autoridades lo permiten. Gracias.